Hoy me parecía importante hablar sobre un tema muy apasionante que hace años con el que yo trabajo. Hace años que hago árboles genealógicos, que trabajo con el transgeneracional. Es un trabajo precioso, es una ayuda fundamental para el autoconocimiento, para el desarrollo personal, en el que las personas pues se dan cuenta de muchas limitaciones, muchos mandatos y muchas creencias que no son de uno mismo, sino que que vienen del árbol genealógico, y que de esta manera se pueden eliminar, se pueden borrar de nuestra vida, de nuestro presente, para poder vivir con más libertad y poder elegir nosotros nuestro propio destino, nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Hoy voy a dedicar el programa al inconsciente familiar. Primero hablaremos un poquito sobre el inconsciente tal como lo planteó Jung. Jung fue un discípulo de Freud, que el mentor del psicoanálisis, esa técnica que tanto ha ayudado en el siglo XX a ayudar a mejorar los problemas psicológicos y psiquiátricos de muchísimas personas. Ha sido una auténtica revolución. Jung fue un discípulo de Freud, muy avanzado. Jung hizo desarrollar mucho más las ideas de Freud, y han llegado a nuestros días a través de muchísimos libros que escribió, y es fundamental en el desarrollo en la psicología transpersonal. La disciplina de Jung, todo lo que desarrolló Jung, tiene mucho que ver con la búsqueda del interior del ser humano, como hemos hablado en otros capítulos, en el desarrollo de lo que hay dentro de nosotros, de esa potencialidad que nos viene dada de nacimiento, y que con el tiempo, con el crecimiento de la persona, con la educación, acaba siendo limitada y recortada pues muchísimo, a nivel que nosotros nos convertimos en seres autómatas muchas veces y seguimos unos patrones establecidos que impiden que seamos nosotros con todos nuestros recursos y con todas nuestras habilidades, ¿de acuerdo? Jung desarrolló el tema del inconsciente. Para Jung, todo lo que está oculto, lo que está reprimido y lo que está bloqueado en nosotros forma parte de ese inconsciente, que sería, como habéis visto seguramente en muchos gráficos, en muchas fotografías, será, por ejemplo, la imagen de un iceberg. La parte superior sería solamente lo visible, lo que está fuera del mar, por encima de la superficie marina, sería la consciencia o el consciente, lo que vemos, de lo que somos capaces de racionalizar a nivel más superficial, a nivel del consciente, de lo racional. Y la parte sumergida, que es pues quizá un 80% o más de lo que forma el iceberg, lo que no vemos es el inconsciente, ¿de acuerdo? A nivel intermedio estaría lo que se llama el subconsciente, del que hablaremos en otras ocasiones. Sin embargo, esa parte interior, lo que no observamos, lo que no vemos, no tenemos presentes, es consciente, ¿sí? El inconsciente regula el 90%, la digestión, el aparato reproductor, el riego sanguíneo, los latidos del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo regula nuestro inconsciente. No nos damos cuenta de eso, lo tenemos totalmente olvidado como algo secundario, y sin embargo es
lo más importante para nuestra supervivencia. Todo lo demás, todo lo que llega de nuestro exterior, esos 400.000 millones de bits que llegan por segundo y se introducen en nuestros 5 sentidos, todo eso forma parte del inconsciente. Lo que olvidamos, que desechamos porque no nos interesa, porque no es bueno o no es interesante para nuestra supervivencia. Lo oculto, lo que no queremos recordar porque nos ha hecho daño, nos ha hecho sufrir o nos ha hecho pasar vergüenza. Y lo reprimido, porque notamos que es perjudicial para nosotros, para los demás, que moralmente no está permitido, etcétera, etcétera. Imaginaros la cantidad de información que está guardada en el inconsciente. El otro 3% restante, por tanto, será el consciente y será lo aprendido, lo memorizado y lo que tenemos presente en cada momento. Daos cuenta de lo poco que maneja nuestro consciente, que sería la parte más racional, la zona del neocórtex en nuestro cerebro, y lo que acumula nuestro inconsciente, que es la mayor parte de nuestras actividades. Cuando aprendemos a hacer algo por primera vez, la estamos aprendiendo de manera consciente, la estamos memorizando, y cuando ya está adquirida de manera profunda, como por ejemplo cuando conducimos un coche, cuando nos sacamos el carnet y conducimos el coche constantemente, pasa a ser parte de nuestro inconsciente, de manera que no nos damos cuenta, estamos desarrollando esas funciones, estamos haciendo una actividad de manera inconsciente y a veces ni recordamos cómo lo hemos hecho. Eso es lo que sería la parte del inconsciente. Jung distingue el inconsciente en 2 partes. Bueno, hago un paréntesis, aprovecho para saludar a mis compañeros que están viéndonos desde Los Ángeles, Marta Zúñiga, desde Colombia, buenas tardes, espero que sea de vuestro interés, por cierto, este programa, porque vamos a hablar mucho sobre la familia, sobre lo que nos llega de nuestros antepasados y que nos condiciona a nuestro día a día, más de lo que nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Pensamos que aprendemos, pensamos que estamos adquiriendo cosas de lo que vivimos y sin embargo lo que estamos haciendo muchas veces es responder a patrones familiares, a mandatos y a creencias que vienen de nuestros antepasados. Y ahora veremos a continuación de qué se trata todo esto y deseo que os guste y os ayude mucho en vuestra desprogramación personal, en vuestro desarrollo, ¿de acuerdo? Como decía, yo trabajo mucho y podéis ver en Aulas Pandora mi curso de liberación genética, que está destinado directamente a trabajar con el árbol genealógico, a deshacer esos patrones y a liberarnos para que podamos vivir en libertad y poder tener capacidad para poder decidir en cada momento y quitarnos de encima todos esos pensamientos tóxicos y nocivos muchas veces que son heredados y que a veces no tomamos la conciencia de cuestionarlos. No nos detenemos muchas veces en pensar si son útiles para nosotros o no lo son, ¿sí? Como decía Jung, divide, gracias Alma desde Cancún, y Colima y Inere desde México. Como decía Jung, divide el inconsciente en 2 niveles, en el nivel del inconsciente colectivo y el nivel del inconsciente individual o personal. Empezaré por el individual, explicaré así un poquito rápidamente, porque lo hablaremos de él en otros talleres, en otros vídeos. El inconsciente individual, el inconsciente personal, almacena toda la información que nos va llegando de lo que vamos viviendo, de lo que vamos aprendiendo y se va incorporando en nuestro interior. Como decía, por ejemplo, la habilidad para conducir. Si aprendemos a dominar un idioma de manera que pasa a ser inconsciente,
Lo hacemos, aprendemos de manera consciente y pasa a ser, cuando ya es habitual en nosotros, pasa a ser inconsciente. Un idioma, el cocinar, por ejemplo, el hacer cualquier actividad que hemos aprendido durante nuestra etapa de desarrollo personal, a conocerla. Lo que aprendimos, lo que leemos, las experiencias que hemos vivido y nos han enseñado algo útil para nosotros. Todo esto formará parte de nuestro mapa interno, de nuestro filtro personal, de nuestra enciclopedia de sabiduría o de conocimiento personal, que será el inconsciente individual o personal. El inconsciente colectivo, mucho más extenso, mucho más profundo y más globalizado, es el inconsciente que acumula información relativa a todo lo que ha vivido nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestra tribu, a nivel, por ejemplo, cultural, ¿no? Digamos, a nivel en España o concretamente en Cataluña, ¿no? Todo lo que está relacionado con las tradiciones culturales, sociales, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra región, de nuestra zona, por ejemplo, a nivel europeo, ¿sí? Todos, para los compañeros que estáis en América, por ejemplo, todo lo que engloba vuestros países en concreto y a nivel más amplio, las tradiciones, pues a nivel sudamericano o centroamericano, aquellas creencias que, aunque no las hayamos escuchado nosotros, nos han venido dadas y forman parte de algo interno nuestro que conocemos desde siempre, los tabúes, lo no escrito, lo no dicho, creencias religiosas, creencias educacionales, los valores más arquetípicos, como decía Jung, que nos mueven a nivel global y a nivel grupal, ¿de acuerdo? Esto que respetamos desde siempre, que no nos cuestionamos tampoco muchas veces y que lo que seguimos a rajatabla porque es algo conocido, común y que estaría bien que lo tuviéramos en cuenta y de vez en cuando lo sacáramos a la luz para ver si para nosotros es realmente potenciador o nos está causando algún tipo de perjuicio o de condicionamiento. El inconsciente colectivo, el inconsciente social del que hablaba Jung, decía él que venía regido por una serie de arquetipos que serían unas figuras simbólicas que están presentes en nosotros de manera muy interna y muy mítica, a nivel ancestral, ¿no? Como serían el hombre o la sombra, la madre, el anciano, la figura del tramposo, la persona que se rige por cosas desconocidas, que tiene la intuición o el anhelo de hacer cosas inesperadas, el anciano que se rige por la sabiduría y el conocimiento, la madre que lo hace a través de la protección, de muchas veces la alimentación y la nutrición, la persona como tal, la imagen que nosotros damos al mundo. Hay algo tan interesante como la sombra, de la que hablaré en bastantes capítulos porque realmente forma parte de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje en la vida, esta sombra que se proyecta hacia nuestro exterior. El ánima y el animus, esa parte femenina y esa parte masculina que vive en nosotros, seamos hombre o mujer, todos estos son los arquetipos que ideó Jung y que son como pequeñas brújulas que nos dirigen, forman parte muchas veces de nuestros sueños, de nuestras pesadillas, y salen a relucir cuando menos nos lo esperamos, en experiencias, en conflictos, en discusiones, en conversaciones con los demás, surgen estos arquetipos, ¿de acuerdo? Hablaremos más adelante en otros capítulos. Aparte de estos dos niveles del inconsciente, Jung
Dejó entrever también que había una parte que englobaba a la familia y que otros profesionales, otros psicólogos han trabajado sobre ello, sobre todo psicólogos de mediados del siglo XX, Torok, Abraham, Anand Selen y Levi Moreno, por ejemplo, y un gran defensor del inconsciente familiar, sobre el que he aprendido muchísimo, ha sido Alejandro Jodorowsky, el creador de la psicomagia, que habla de una gran nube familiar, de una gran nube que nos envuelve, que no es ni más ni menos que el entramado de creencias, de obligaciones, de leyes implícitas de la familia, de ese clan al que pertenecemos y al que por supervivencia no podemos abandonar, no queremos muchas veces y no deseamos abandonar, no queremos porque de él depende el seguir viviendo como personas, el seguir siendo alimentados y el seguir siendo amados. El clan familiar es un gran peso sobre nosotros porque establece unas normas que acaban siendo muchas veces dogmas para nosotros, dogmas infranqueables. Para Jodorowsky, cada árbol, cada familia tiene una novela familiar, tiene una serie de dramas sobre los que ha vivido, sobre los que gira el entorno de la familia, del grupo, y que son los que muchas veces o en gran parte de nuestra historia personal también nos condicionan, ¿sí? Que hablaremos de los nudos estos que nos plantean conflictos en nuestra vida y experiencias muchas veces dolorosas y sufrimiento continuo. El inconsciente familiar del que habla Jodorowsky está dirigido por estos nudos, que suelen ser nudos de tipo sexual, de tipo relacionado con el dinero, con las muertes, con el amor. Y si os dais cuenta en vuestra propia vida, en vuestras propias experiencias, seguro que tienen que ver con estos nudos, con estos núcleos que han sido, en parte, en vuestra familia, grandes escollos, grandes obstáculos, han generado dolor y sufrimiento y no han podido ser resueltos, y por eso en vosotros, en vuestro presente, continuamente se manifiestan. Hablo de temas relacionados con el dinero, con el sexo, con la muerte, o las enfermedades, y con el amor. Antes de seguir hablando con el inconsciente familiar y el inconsciente de nuestro clan, del transgeneracional, como hablaremos más adelante, me gustaría dejar claro cómo funciona el inconsciente, porque no tiene nada que ver con nuestra mente racional, con lo que nosotros pensamos y con nuestro lenguaje. El inconsciente tiene un lenguaje particular, distinto. El hablar con el inconsciente entraña conocer su propio vocabulario y su sistema de comunicación. El inconsciente es totalmente simbólico, por eso las metáforas funcionan muy bien, por eso accedemos a él utilizando técnicas como la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, las regresiones, la meditación. El lenguaje metafórico es esencial para contactar con el inconsciente porque no entiende lo mismo que entiende nuestra mente racional. Lo que estamos escuchando y lo que vemos lo interpretamos de manera muy superficial al principio y antes de que llegue a nuestro inconsciente ha tenido que ser interpretado de forma simbólica. Por eso decimos que nuestra infancia,
que es cuando conectamos con la mente más fantástica, más imaginativa, es cuando nuestro inconsciente tiene mayor parte en nuestras funciones, en nuestro motor. Con el tiempo y con el desarrollo de nuestra personalidad es cuando dejamos de darle tanto valor a nuestro inconsciente y empezamos a utilizar más el consciente, el hemisferio analítico, y desde ahí se crea nuestro ego, nuestra personalidad más externa, y tardamos años en darnos cuenta de que el inconsciente es el que realmente tiene la información valiosa para nosotros. Este inconsciente, trabaja con el lenguaje simbólico y antes que nada está sujeto a varios parámetros, por decir algo. El inconsciente, tal como lo conocemos, tal como funciona en nosotros, de entrada no distingue la realidad de lo inventado. No distingue lo que estamos sospechando o lo que nos han contado de lo que realmente ha sucedido. Para él todo es tal cual, todo se está viviendo en este plano y de manera auténtica. ¿Me explico? El inconsciente no distingue la realidad de la ficción porque tal como le llega la emocionalidad y los sentimientos, está sucediendo de forma real para él. Fijaros cuando estamos viendo una película dramática, cómo podemos llegar a llorar, y no está sucediendo, lo estamos recreando a través de nuestros sentidos, nuestro inconsciente lo vive tal cual. Hola Elena, desde Nueva York, un saludo. Lo mismo sucede cuando nos cuentan alguna historia, nos cuentan algo trágico, nos lo podemos imaginar e incluso nos estremecemos, nos sentimos mal, porque el inconsciente lo está viviendo como si estuviese sucediendo, ¿de acuerdo? Eso es importante para darnos cuenta de cómo vivimos las situaciones, muchas veces imaginadas o inventadas, o simplemente sospechados. Ahí viene, por ejemplo, la ansiedad, que radica en un miedo a algo que pueda suceder, y nuestro inconsciente ya lo está viviendo como tal, como si estuviese sucediendo, y realmente no es así, y nos puede ayudar a darnos cuenta de cómo reparar esta anticipación al futuro, esta ansiedad, o como la depresión, por ejemplo, que es recuperar recuerdos pasados dolorosos y sufridos, no tiene ningún sentido porque no están sucediendo, ya sucedieron y están en el recuerdo. Simplemente transformarlos en algo ya pasado nos quitaría mucha parte de dolor. De modo que trabajar con la visualización, trabajar con la hipnosis, es recrear un acontecimiento que el inconsciente lo tiene grabado como si fuese ahora, como si estuviese sucediendo en este momento. Por otro lado, el inconsciente tampoco juzga, es totalmente inocente, no toma partido con los condicionamientos, con lo que nosotros podamos pensar a nivel racional de las cosas, si es bueno o malo algo que está sucediendo, si es correcto o incorrecto, si es legal o ilegal. Para el inconsciente eso no tiene nada de sentido, lo que está sucediendo tal cual y no es partícipe del análisis ni de la filtración de las cosas, porque es puro y real y totalmente abstracto, ¿sí? Es subjetivo, como dice PNL, la experiencia interna del inconsciente es totalmente subjetiva y no está sujeta a juicios, ni etiquetas, ni categorías mentales, ¿de acuerdo? De modo que cualquier cosa que está sucediendo, simplemente el inconsciente discernirá si es útil para mi supervivencia o no lo es. De ahí pasará a lo oculto o a lo olvidado,
o a lo útil o a lo práctico para nosotros, que nos va a ayudar a vivir pues en mejores condiciones, con mejor bienestar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el inconsciente tampoco distingue el tiempo. Para él el tiempo no existe. Esto quizás es difícil de comprender, pero si nos remitimos a las leyes naturales, que nos dicen que todo es cíclico en la naturaleza, no hay linealidad, solamente el pensamiento del hombre es lineal, hay un pasado en línea recta con nuestro presente y con nuestro futuro, todo esto es un invento del ser humano. El tiempo es una medición que ha inventado también el hombre para tener controlado un poco las horas del día, los meses del año y las estaciones, porque si no, pues estaríamos sujetos al caos y eso sería origen de un pánico o de una falta de disciplina, una falta de orden, digamos. El tiempo es totalmente subjetivo, como está demostrando hoy día la física cuántica. Es flexible, es intangible y además es totalmente cíclico. Lo que ha sucedido en la historia se está repitiendo continuamente, lo que ha sucedido en mi vida también. Así que lo que ha sucedido en mi familia también se está repitiendo, por un propósito de solucionar problemas y vicisitudes que han sembrado el dolor, que han impedido a la familia de evolucionar y que ahora es el momento de repararlo para que podamos seguir hacia adelante. Este punto del tiempo es importante para conocer cómo influyen los antepasados en nosotros. Daos cuenta lo que habéis vivido en vuestra vida, revivid una experiencia que hubiera pasado, por ejemplo, hace 10, 15 años o en vuestra niñez, un trauma, un sufrimiento, un momento doloroso en vuestra vida. Si lo visualizáis, lo hacéis con calma, podéis daros cuenta que el sentimiento que os llega, las emociones que afloran en vosotros, están en la misma intensidad como cuando sucedieron. Para el interior, para nuestro ser, el tiempo es el mismo, no ha cambiado. Podemos revivir las situaciones de ahora, como de hace 10 años, como de hace cientos de años. El sentimiento que tuvo un antepasado mío ante un trauma es igual ahora mismo que el que puedo tener yo hacia el mismo trauma. Conectamos a través de esa resonancia interior emocional. De modo que para mi inconsciente no habrán pasado ni los años, ni los días incluso. Todo se repite biológicamente y emocionalmente de forma cíclica. Decimos en el transgeneracional que estamos unidos por el nacimiento y por la muerte. Son los dos traumas del ser humano que nos conectan. Son traumas, son sufrimientos y es dolor porque estamos expuestos a algo desconocido, a algo nuevo y pasamos un tránsito que para nosotros es algo inesperado y algo que nos causa pues un auténtico trauma. Estamos unidos con nuestros familiares a través de esos factores, del nacimiento, de la muerte y de la fecundación, que es la primera pulsación eléctrica que tenemos cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y ahí empieza la vida. Ese es el gran origen de todo. Y el ciclo biológico de nuestra existencia conecta con el de nuestros antepasados a través de estas experiencias de vida y estos traumas que conectan nuestros sentimientos, nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestra manera de reaccionar, ¿de acuerdo? Así que el tiempo, para el inconsciente, tampoco va a existir. Eso es esencial para comprender la conexión transgeneracional y de cómo las memorias de mis familiares están en nosotros.
El inconsciente familiar acumula todo lo pasado por ello, todo lo vivido, lo bueno, lo malo, aunque muchas veces tenemos la sensación de que solo lo doloroso vive en nosotros, o parece que hemos heredado, ¿no? Decimos, hemos heredado el mal carácter, como escuchaba, leía aquí en el chat, el mal carácter de un familiar mío, o toda la mala suerte que tuvo fulanito en mi familia. Bueno, el inconsciente familiar, el clan, guarda la información de todo lo que ocasionó problemas en la familia y no se pudo resolver en ese momento por falta de información, porque se ocultó por vergüenza, se ocultó por miedo, se ocultó por los prejuicios morales y sociales de la época. Todo aquello que se reprimió porque no se supo gestionar, o no se puso, no se pudo o no se quiso, quedará silenciado, quedó no expresado, y en cierto modo nuestra vida lo va a manifestar para que nosotros podamos repararlo, confrontarnos con ello, de manera que le busquemos una solución aquí y ahora, porque el tiempo no ha pasado, la experiencia es subjetiva y para nuestra familia es perjudicial, de modo que si queremos seguir evolucionando y que nuestra familia, el linaje, se siga reproduciendo, la intención, podemos llamarle karmático o como sea, es acabar con eso, poder repararlo y solventarlo en este momento. Una parte interesante del inconsciente familiar del que habla Jodorowsky son esa serie de mandatos, de lealtades que nos obligan a cumplir, que son totalmente desconocidas por nosotros, y las llevamos en el interior, las llevamos a cabo porque tenemos miedo de ser excluidos del clan, de que no nos quieran, que no nos cuiden, de que nos rechacen, y en cierto modo las cumplimos en vida. Todos conocemos gente, por ejemplo, que han hecho una serie de estudios porque han creído que era lo mejor para la familia, y cuando han llegado a un cierto nivel o a un cierto punto en su vida, han sentido un vacío existencial importante y se lo han planteado. Y han dicho, Dios mío, si esto lo hizo porque lo quería mi padre o porque mi abuelo había sido esto y era muy valorado en la familia. Esta serie de lealtades y mandatos están ahí y son las que debemos tomar conciencia de ellas para poder superarlas. El árbol familiar, la familia en sí, no permite que ninguno de sus miembros salga de los límites del clan. Quiero decir, la persona que hace cosas inesperadas, que hace cosas fuera de lo permitido, va a ser, en cierto modo, excluido o ignorado. Va a ser, por ejemplo, la oveja negra que hablamos, que escuchamos muchas veces en la familia. Es una oveja negra, es la oveja descarriada de la familia, porque simplemente no se comporta como el resto de la familia. Es como una cohesión implícita en todos los miembros de la familia para que nadie se salga del rebaño, porque eso parece ser que causa un peligro en la supervivencia del clan. Hacer cosas fuera de lo normal, cosas fuera del límite, aventurarse en otras hazañas y en empresas o en iniciativas que nadie ha hecho, parece que ponen en peligro, ponen en riesgo la supervivencia del clan. Por eso esos tabúes y esos pensamientos, esas doctrinas que nos llegan de impedimentos para no poder tomar el camino que nosotros queramos y hacer las cosas con libertad, porque están implícitas, están ocultas en nuestro clan familiar. Por pura
supervivencia, por pura protección del entorno familiar. Esto es normal, esto es totalmente lógico si tomamos en cuenta, pues, las leyes de la adaptación al entorno, ¿no? Que la familia, que los miembros, que todo el clan familiar pueda seguir unido y no se salgan de lo establecido, en parte se puede comprender. Ahora, realmente, esta actitud de la familia, estos mandatos del inconsciente familiar, a la larga son perjudiciales para el clan. Realmente es necesario aventurarse, es necesario hacer cosas distintas, salir de la zona del confort de la familia, porque esto enriquece al clan familiar, ¿de acuerdo? En contra de lo que pueda parecerse, ya que el clan en sí es conservador, es tradicionalista, y lo sabemos porque lo hemos vivido en nuestras familias, en nuestra sociedad, es indispensable que alguien desarrolle su propia conciencia, salga de ese entorno y pruebe cosas nuevas, haga cosas diferentes, aporte riqueza a la familia, porque de esa manera va a permitir que el clan pueda evolucionar y desarrollarse muchísimo mejor, aunque no lo parezca. Y de hecho siempre ha sido así. Los héroes, entre comillas, han sido los que han permitido dar los grandes cambios y hacer los grandes saltos en la historia de la humanidad y en la historia de los colectivos y los grupos, sociedades y países. De modo que, como he dicho en otras charlas, importante cuestionarse la endogamia del clan familiar, que nos hace estar sobre nosotros mismos y no poder expandirnos, cuestionarlo y seguir con la evolución del clan, aportando cosas nuevas y cosas distintas. ¿Cómo se transmite la información en el inconsciente familiar? En lo que llamamos el transgeneracional. Decimos, cuando trabajamos el árbol genealógico, el árbol familiar, decimos que se transmite a través de varios factores. Hoy sabemos, después de los avances de las neurociencias y concretamente de la epigenética, que alrededor del ADN, al contrario de lo que se pensaba, que heredábamos todo de ahí, alrededor del ADN tienen lugar unas reacciones químicas que graban mucha información de lo que han vivido nuestros familiares. Y eso ha sido demostrado por grandes profesionales, entre ellos Ramón Esteller, gran científico epigenético del Hospital de Bellvitge, aquí en Barcelona, y que han demostrado que tanto lo que han podido comer nuestros antepasados a nivel alimenticio, lo que han podido respirar a nivel medioambiental y las emociones que ellos han sufrido en su vida, se graban de forma externa al ADN y nos pasan a nosotros. Eso es una parte. Otra parte nos viene dada a través de lo que decimos como, bueno, que llamaba Jung el inconsciente, lo que decimos ahora a nivel cuántico, a nivel más intangible, más invisible, y expertos le llaman el campo morfogenético, que es la información que está en lo que no vemos, en lo que no podemos observar, sin embargo, se transmite a través de nosotros, que somos puras antenas de vibración, emitimos y recibimos. Tanto a nivel sistémico familiar como a nivel colectivo, esta información nos llega a nosotros
Y en cierto modo, con nuestra vida, con lo que nos está sucediendo, con nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones sentimentales, las experimentamos y se manifiestan. Los conflictos, los traumas, los desencadenantes, que hacen que yo me enfrente a situaciones muy parecidas o similares a las que tuvieron mis antepasados y tenga que enfrentarme a ellas. Si ahora lo hago de manera positiva, las trasciendo, las puedo superar y las solvento, sanaré mi árbol, sanaré mi linaje. Si no soy capaz de hacerlo, si no lo hago, lo evado, me escondo a ello o huyo, volverá a suceder. Volveré a enfrentarme con la misma experiencia hasta que de alguna manera lo vuelva a solventar. Y si no lo hago yo, lo tendrán que hacer mis descendientes, mis hijos, mis nietos. Decimos que el transgeneracional, decía Gloria, que nunca ha entendido lo que es el transgeneracional. Pues simplemente es la transmisión de las memorias a través de las generaciones, memorias familiares, sobre todo los impactos emocionales graves y dolorosos que han vivido mis antepasados y pasan a mí, grabadas en el inconsciente familiar, del que habla mucho Alejandro Jodorowsky. Él lo soluciona, muchas veces lo solventa de forma que hace la psicomagia, que es algo genial, algo que lo recomiendo, que es representar el drama familiar como si estuviese volviendo a suceder aquí y ahora, haciendo entender o cambiando los elementos del drama para imprimir en mi inconsciente un nuevo mensaje de que todo lo que sucedió, como he dicho antes, como el tiempo no ha pasado y el inconsciente es totalmente inocente, que lo que pasó se puede hacer de otro modo y haciéndolo de otro modo, esto cambia y eso va a permitir que yo pueda sanar mi árbol de forma horizontal hacia mis familiares que están ahora presentes y de forma vertical hacia arriba y hacia mi futuro, hacia los familiares que van a nacer, ¿sí? El transgeneracional es sencillamente la transmisión de las memorias heredadas entre generaciones, de lo útil y de lo inútil, de aquello que me ayuda a mí a vivir mejor, pero aquello que también me impide ser como yo quiero ser, a tomar mi vida con libertad. ¿De acuerdo? La psicomagia, como decía, de Jodorowsky, es particularmente asombrosa y hace cambios drásticos en nuestro inconsciente y en la percepción de nuestra propia realidad, porque desenlaza o desliga el nudo aquel que formó parte de mi familia durante años. Pongamos, por ejemplo, que en mi familia, que de hecho sucedió así, ¿no? Hubo una pérdida de herencia en mi bisabuelo, perdió una cantidad de dinero asombrosa y ese sufrimiento, ese trauma a partir de la ruina, que mi abuelo, pues, con sus herramientas, con sus conocimientos del momento, pues no lo resolvió de manera óptima, han formado parte de un nudo familiar importante y ha hecho que durante generaciones tengamos problemas con el dinero. De hecho, mi padre ya tuvo problemas con el dinero, una persona que entendió que era un gran escollo en su vida el problema económico y, de cierto modo, me lo traspasa también a mi existencia hasta que yo pueda resolverlo, eliminar con algún ejercicio de psicomagia o con programación neurolingüística esas creencias limitantes o revivir la experiencia dolorosa de mi bisabuelo para pasarla a una nueva realidad, a un nuevo entorno que haga que eso, ¡pum!, desaparezca y elimine ese nudo familiar y el dinero no vuelva a ser un problema en mi vida. Seguro que en vuestras familias sucede lo mismo, pues con temas relacionados con el amor, conflictos sentimentales, pérdidas de parejas, problemas de celos, de dependencia emocional, y es porque
está sucediendo esta repetición del árbol genealógico, cosas que ya pasaron en vuestro pasado, en el pasado de vuestros familiares, generaciones atrás. Hablamos en el transgeneracional de los bisabuelos, abuelos, padres e hijos, son 4 generaciones y dividimos la transmisión en 3 puntos. Pongamos que si la experiencia positiva también se hereda gloria, lo que pasa que la estamos manifestando cada día en nuestra manera de vivir, no la manifestamos en algo, en sufrimientos y en experiencias dolorosas para nosotros, ¿vale? Lo que heredamos, esa manera la manera que tuvieron mis antepasados de solucionar los problemas diarios, si está hecho de manera positiva, lo estamos haciendo en parte heredado por ellos, ¿vale? Pero como no nos está ocasionando ningún tipo de conflicto, para nosotros no es una dificultad. ¿Me explico? De ahí muchas veces pues revivimos el placer, revivimos el deseo y la culminación de nuestros sueños, porque ya también han pasado en el pasado y sabemos con certeza que se pueden cumplir y los podemos llevar a término, ¿de acuerdo? Si tenemos que reparar algo del árbol es realmente lo negativo, lo que ha entrañado dolor y sufrimiento. Decimos que para el transgeneracional, para el inconsciente familiar, hace 3 generaciones, digamos, que fue la persona que lo sufrió, le decimos el perpetrador o el que cometió el delito, aunque no fuese de forma activa, puede ser que, como en el caso de mi abuelo, le pasase este gran trauma de perder la herencia, de quedarse arruinado de golpe y evidentemente le ocasionó mucho sufrimiento. La generación siguiente, el hijo o la hija, es el transmisor, lo lleva internamente ese problema, ese sentimiento oculto y reprimido que no se expresó y lo va manifestando en su vida, pero no va tomando conciencia de ello. Le ocurre con las cosas que hace y con las cosas que le pasan, pero no son las señales tan evidentes como para que tome conciencia de ello, y sin embargo el nieto, 3 generaciones después, es cuando la persona lo manifiesta en forma de conflicto, de experiencias negativas, en forma de trastorno, y a veces cuando no se arregla de manera efectiva, se transmite o se manifiesta, perdón, en forma de síntoma, que puede ser una enfermedad o algo más, o algo grave, ¿de acuerdo? Un accidente, etcétera, etcétera. Por eso el momento presente es el momento de ahora, que es un ciclo que ocurre desde nuestros antepasados, es el momento ideal para poder sanar nuestro árbol, ¿de acuerdo? Para eso es interesante tomar en cuenta muchísimos elementos simbólicos, como las muertes, como el nombre de la persona, repetimos, porque llevamos el mismo nombre que nuestros padres, nuestros abuelos, estamos etiquetados para vivir las mismas experiencias y tener el mismo resultado, y entonces tenemos que atajar aquí y en este momento esta pequeña maldición. Vivimos, por ejemplo, a través del síndrome del aniversario, acontecimientos que nos suceden en la misma fecha. Hablaba Anand Selen, que fue la que impulsó mucho la psicogenealogía. Hablaba de casos concretos como el de una niña de su hospital, que ya trabajó con un hospital infantil, psiquiátrico, que en un accidente perdió la virginidad a los 7 años, y investigando en los antepasados, descubrió que su abuela la habían violado precisamente también a esa edad, había perdido la virginidad a la misma edad. Como he dicho antes, a través de los mandatos familiares y las lealtades al clan, para no sentirnos rechazados ni expulsados, hacemos inconscientemente el mismo tipo de actos y tenemos las mismas reacciones. Y nos sucede a veces con estas mismas fechas, en la misma edad, nos casamos quizá en la misma fecha que se casaron mis padres o unos abuelos míos.
algún profesional de la psicogenealogía, por ejemplo, como el hecho, por ejemplo, como un padre perdió una fortuna, perdió un trabajo, perdón, perdió la empresa, fracasó en la empresa y se vino abajo su empresa, y eso generó mucho miedo en su interior a arriesgarse, y como un hijo suyo, simplemente con el hecho de montarse en bicicleta y bajarse de la bicicleta cuando la bicicleta más corría y se hacía daño, evidentemente, al salir de la bicicleta, al caerse, se hacía daño, eso le marcó, y cuando pasaron los años, volvió a montar una empresa, el hijo montó una empresa y también fracasó y cayó. Entró en depresión y fue al psicólogo y le contó, al psicólogo que trabajaba con psicogenealogía, le contó esta experiencia y vinculó el tema de la bicicleta con la caída, con el miedo a arriesgarse después de que su padre hubiese fracasado en los negocios. Aún así, como no tomó conciencia, a él le pasó lo mismo. Si esas señales que nos llegan, esa simbología que nos viene de nuestro exterior, que nuestro inconsciente lo conoce y es inteligente para traducirlo, lo podemos transformar de manera que sea algo crucial en nuestra vida, para que tomemos parte y podamos superar aquellos conflictos, será genial para poder sanar nuestro árbol. El inconsciente familiar luchará en contra de nudos como las violaciones, el abuso sexual, el incesto, que ha sido perseguido y realmente es algo que ha sucedido en las familias muchísimos años, se ha ocultado, por lo que decía antes, por la vergüenza o porque no es moralmente permitido. Será redundante. Enamoramientos entre hermanos, primos, padres e hijos, síndromes de enamoramiento entre el hombre y la mujer, hijo y madre, por ejemplo. Todo esto sucede para que tomemos conciencia de que esto ha sucedido antes, ha ocasionado dolor, ha ocasionado mucho padecimiento en la familia y hay que acabar con ello. Cuando podamos acabar con estos nudos es cuando nuestra vida empieza un camino nuevo, empieza un nuevo desarrollo, ¿sí? Y he visto muchísimos casos, he trabajado muchos árboles, he visto casos espeluznantes, casos realmente asombrosos sobre eventos pasados, sucedidos en el árbol, totalmente ocultos o olvidados en el inconsciente, que en la terapia, que en la consulta han salido a la luz como un lapsus. Ay, ahora me viene de golpe algo que me contaron mis padres o algo que yo viví de pequeña relacionado con el sexo, o con el dinero, o con el amor, o con la muerte podría ser también, ¿no? Que no contaba con ello. Esta toma de contacto, esta toma de conciencia viene vinculada directamente con las memorias de los antepasados, porque es una pulsión que está en nosotros, es algo que quiere emerger para quedar solucionado ya, porque evidentemente está impidiendo el bienestar y la supervivencia de nuestra familia, de nuestro clan familiar. Invito a todos a que hagáis vuestro árbol. Os invito, podéis consultar, ya os digo, el curso de liberación genética, me podéis hacer cualquier comentario para hablar sobre este tema, porque si queremos vivir, si queremos seguir desarrollándonos y seguir y liberarnos de cargas que no son nuestras, que impiden nuestro avance, nuestro desarrollo como personas libres, debemos conocer nuestro pasado, conocer cómo vivieron nuestros familiares, cómo vivieron mis abuelos, mis bisabuelos, lo que sufrieron, porque esto hoy día me está condicionando y está condicionando a mis hijos y a la gente de mi entorno.
He visto casos, como decía, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades, que creen que son heredadas de su familia, y realmente lo heredado no es la enfermedad, lo heredado es el sentimiento codificado en el inconsciente y en la epigenética que ocasionó que el cuerpo de un familiar mío reaccionase de una manera u otra a nivel orgánico, un órgano se deterioró o tuvo algún tipo de cáncer o lo que sea, y que me llega a mi momento actual esa información, ese sentimiento reprimido, junto con la información de cómo lo resolvió a él, para que cuando yo me expongo a la misma situación, al mismo impacto emocional, desencadene esa reacción y genere esa enfermedad, porque es lo que conoce mi organismo, que ya lo hicieron mis familiares anteriormente. Lo mismo sucede con los conflictos, con la pareja, con el dinero y con lo que nos puede suceder en nuestro entorno. Andrés, ¿realmente hay que ir para atrás para seguir para adelante? Es un consejo, porque yo llevo muchos años trabajando el desarrollo personal y he visto que muchas veces, si no nos liberamos de creencias ancestrales y de estas limitaciones o programas que condicionan mi presente, no podemos evolucionar. Podemos meditar, trabajar nuestra potencialidad, nuestros recursos personales. Sin embargo, nos enfrentamos, nos exponemos a lo que nos sucede fuera y eso conecta con algo que ha sucedido en mi árbol y ¡pum!, vuelvo a caer. Porque la psicogenealogía demuestra que el árbol familiar repite las situaciones para que pueda liberar mi propia familia, porque no estamos solos, vivimos en un entorno, somos seres sociales y vivimos unidos a una familia. Puedo sanarme yo, puedo intentar crecer yo como persona, pero yo estoy unido, quiera o no quiera, a mi clan familiar, a mi colectivo y a mi grupo. Como dije antes, a mi inconsciente personal está ligado al inconsciente familiar y a mi inconsciente colectivo. El trabajo sobre mí, sobre mi autoconocimiento, mi observación y mi sanación o mi transformación en algo más poderoso va a pasar por borrar muchos programas, muchos patrones de los que soy totalmente inconsciente. Además, estoy seguro de que muchas familias, a veces hay que soltar lastre para seguir para adelante. Sí, señor Xavi, hay que liberar las cargas familiares, las cargas genéticas, como digo yo en mi curso, para vivir mucho más libres y andar ligeros, soltar esa mochila llena de piedras que nos las pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, quitarlas de ahí, liberar esa mochila, como digo, de piedra, y poder caminar con más holgura y más ligeros. La liberación forma parte de mi desarrollo y esto lo recomiendo y bueno, ya seguiremos más adelante hablando mucho más del árbol genealógico en otros programas. Espero que os haya interesado esto que hemos estado hablando. Hemos hablado mucho de la familia, del clan, de la psicogenealogía y del transgeneracional, ¿vale? Dedicaré otro programa completamente también al árbol genealógico y desde ya pues os animo a que visitéis Aulas Pandora, consultéis mi curso de liberación genética en el que hablo, en el que doy pautas sobre el lenguaje no verbal, cómo expresamos nuestro inconsciente, expresa a través de los movimientos, de los gestos y de los micromovimientos, mucho de lo que está grabado
de nuestra familia, explico cómo funciona, cómo crear, cómo hacer nuestro árbol genealógico, cómo sacar los secretos familiares importantes, que son, como he dicho, aquello que se ocultó en el árbol por miedo y que pulsa dentro de nosotros y está intentando salir. Os hablo de la programación neurolingüística, cómo ayuda a cambiar nuestra percepción de la realidad, a vivir las experiencias de otra manera para cambiar nuestro inconsciente y poder vivir con más libertad. Y hablo también del origen emocional de las enfermedades, de dónde nacen, por qué cada organismo, cada persona genera o transmite o lleva una enfermedad o saca un síntoma distinto debido a una emoción o un sentimiento diferente, cuál es el proceso. ¿Sí? Explico algo sobre la hipnosis, cómo hacer esa autohipnosis también para desprogramarse y volver a programarse, y algo de psicomagia para que podamos crear una nueva realidad.